En el mundo de los semiconductores, un semiconductor es un elemento que se comporta o bien como conductor o bien como un aislante dependiendo de diversos factores, por ejemplo, el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. Los elementos químicos semiconductores de la tabla periódica indican esta tabla adjunta. ¿Cuáles son esos elementos? El cadmio, el aluminio, el galio, el boro, el indio, el silicio, el carbono, el germanio, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el selenio, el telurio y el azufre. El elemento semiconductor más usado es el silicio, seguido del germanio, aunque presentan un idéntico comportamiento las combinaciones de elementos respectivos, galio con arsénico, fósforo con indio, arsénico con galio y aluminio, telurio con cadmio, selenio con cadmio y azufre con cadmio. Posteriormente se ha comenzado a emplear también el azufre. La característica común de todos ellos es que son tetravalentes, teniendo el silicio una configuración electrónica. Los dispositivos semiconductores pueden presentar una serie de propiedades útiles, como pasar la corriente más fácilmente de una dirección a otra, mostrando resistencia variable y ser sensibles a la luz o al calor. La verdad es que ya varias empresas que venían produciendo y fabricando microchips ya estaban saturadas sus plantas básicamente de producción. Entonces, la pandemia viene a acelerar efectivamente este tema, pero no porque haya parado. Fueron la única industria a nivel mundial que no paró su producción. Siguieron trabajando todas las empresas de semiconductores 7x24, pero evidentemente con toda la cadena que viene desde suministro de materias, ¿no?, como el silicio o varios otros materiales que se requieren para la producción de los microchips, y bien la cadena de distribución sí vienen a afectar efectivamente este tema de lo que son los semiconductores, ¿no? Y como bien mencionan, hoy desde un teléfono celular hasta un cohete espacial requiere semiconductores. Cualquier cosa. Hoy cualquier cosa que esté conectado al Internet de las cosas traen siempre microchips, y la verdad que esto viene muy de la mano con temas también de seguridad, ¿no? Entonces, hoy en la agenda dentro del gobierno mexicano hay un interés muy importante para desarrollar precisamente este tema de semiconductores, porque hay una escasez, yo creo que a nivel mundial del producto como tal, ¿no? Computadoras de coches, los celulares o Androids o iPhones tienen precisamente todos estos dispositivos integrados. Inclusive se ha llegado a hacer de una manera tan microscópica, como vemos en la gráfica, que están cargados hasta con 8 núcleos, con 10 núcleos, los mismos procesadores de los celulares, ya no se diga de las computadoras, laptops o iPads. Todo en la tecnología se ha venido reduciendo a tamaños de micras. Y el estar entendiendo el funcionamiento, y mientras más pequeños se han hecho, más caros nos los vienen vendiendo. La empresa que es número 1 es precisamente de la industria 4.0, haciendo referencia a un grupo selecto de empresas que ha conseguido digitalizar sus procesos de fabricación. Y es cierto que aquellos que lo han conseguido han observado un valor significativo en los datos y la analítica, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Sin embargo, la gran mayoría sigue atascada en el purgatorio de los
pilotos, luchando por capturar todo el potencial de sus esfuerzos de transformación o por ofrecer un retorno de la inversión satisfactorio. Todos tenemos claro que aquellos que lo consiguen obtienen grandes beneficios en toda la cadena de valor de la fabricación, más capacidad, menos pérdidas de material, mejora del servicio al cliente y de los plazos de entrega, y una mayor satisfacción de los empleados, además de una importante reducción del impacto medioambiental. TSMC es precisamente el mayor fabricante de chips en el mundo para la producción ante el terremoto, además que tuvieron en Taiwán, que esto fue en 2024 a principios, en el primer tercio. Sin embargo, de acuerdo con agencias de noticias internacionales, las acciones de las empresas del sector de los semiconductores, dominado por las firmas taiwanesas, que además ocupan un 63% en la producción de estas en el mundo, solo han sufrido ligeros retrocesos. Tras la alarma inicial, el índice taiwanés solo ha llegado a bajar en un 1% de esta empresa, y en un comunicado TSMC apunta que sus sistemas de seguridad están funcionando con normalidad y que están analizando el alcance de los daños a sus plantas. Dice más abajo, no obstante, de acuerdo con las agencias de las noticias internacionales, ante este terremoto en Taiwán, cuya magnitud fue de 7.2 en la escala de Richter, que sacudió el miércoles la mañana de la capital de Taiwán, Taipei, informó la Administración Meteorológica Central de Taiwán, las acciones de las empresas del sector de los semiconductores dominado por las firmas taiwanesas solo han sufrido ligeros retrocesos. Tras la alarma inicial, el índice taiwanés solo llegó a bajar ese 1%. Por eso en México y en la mañanera se expuso hoy el proceso de toda esta intención de poner a más fabricantes de plantas en México, que no son las únicas. No sería el comienzo, pero esto es lo que ya se plantea para hacer más fortalecida la empresa de los fabricantes de microchips en el país. Voy a hacer uso de la tecnología para no quedarles mal. Justamente gracias a los semiconductores es que podemos tener este tipo de instrumentos y tecnología para tener esta comunicación el día de hoy. Si bien las memorias se fabrican con semiconductores, mi memoria no está hecha de semiconductores, por eso me voy a apoyar en este instrumento para irles platicando un poco sobre la situación. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Estimada doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, la CECITI, estimados colegas directores, directoras, investigadoras, investigadores, representantes de gobiernos estatales, audiencia que nos escucha y ve aquí y de manera virtual. La misión, muy bien, los circuitos integrados, comúnmente conocidos como chips, que se fabrican utilizando tecnologías basadas en materiales semiconductores, y de allí el nombre genérico que se utiliza para esta tecnología semiconductores, se han convertido en una componente presente transversalmente en casi todos los sectores industriales y en productos y servicios de uso cotidiano, lo que los ha llevado a convertirse en la tecnología en disputa estratégica y comercialmente a nivel global. En ese entorno global, México se prepara para participar activa y efectivamente en el desarrollo de la cadena de proveeduría de semiconductores, y por ello hemos establecido la misión de consolidar las capacidades de desarrollo de semiconductores en México mediante la creación de un centro de diseño con viabilidad comercial inmediata y a mediano plazo un centro de fabricación con una visión estratégica. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona la industria? La industria
de semiconductores tiene una cadena de proveeduría de 3 eslabones. El primero de ellos consiste en el diseño de chips, lo cual se realiza con personal altamente capacitado, en general personal con posgrado, que define la función del circuito o sistema y mediante un software especializado convierte dicha función en un patrón geométrico para su posterior fabricación a nivel de oblea. Como se puede ver aquí, en esta oblea que les estoy mostrando, esta es una oblea de silicio de un proceso de fabricación de dispositivos semiconductores. Allí podrán ver una retícula con varios cuadritos, cada cuadrito corresponde a un chip. El segundo eslabón, la fabricación del diseño, es la más costosa de toda la cadena y consiste en la reproducción reticular de cada diseño individual a través de procesos químicos, fotolitográficos, mecánicos y térmicos que involucran el uso de más de 45 elementos de la tabla periódica. Esto les da una idea de la complejidad de una fábrica de dispositivos semiconductores. Estas fábricas, que pueden producir miles de obleas por semana, donde en cada oblea se reproduce el mismo chip en centenas o miles, llegan a costar desde los $300 millones, las tradicionales o tipo legacy, hasta cerca de 20,000 millones para las más avanzadas, las de alto rendimiento. En el tercer y último eslabón, cada uno de los chips se separan de manera individual de la oblea, se prueban, se encapsulan y se ensamblan. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de uno de esos chips que ha sido separado individualmente de esta oblea y ha sido encapsulado en este tipo de formato que pueden en muchas ocasiones observar en algunas tarjetas. Una vez que tenemos el chip separado de manera individual, se tiene que desarrollar una aplicación en la cual se hace el ensamble y el encapsulamiento. Aquí está un ejemplo. Aquí pueden ver una tarjeta PCB. El chip que ha sido separado de la oblea está aquí y con esto tenemos ya una función. Ese es el tercer eslabón de la cadena de semiconductores y en la cual también se validan y se entregan al usuario final. Este eslabón, afortunadamente en México ya se encuentra desarrollado en parte por el sector industrial y de ello hay ejemplos en la frontera norte, occidente y otras regiones. Como referencia, para poder situarnos en el contexto global de los semiconductores, en el año 2024, las ventas globales de los semiconductores fueron del orden de $700,000 millones, dentro de los cuales el diseño agrega el 58% del valor total de la fabricación, la fabricación agrega el 36% y el ensamble, pruebas y encapsulamiento el restante 6%. Y esto es consistente con una tasa de incremento anual del 20% de este mercado. Allí podrán ver entonces que uno de los grandes eslabones de gran valor económico e intelectual es el diseño y por esa razón empezamos en este proceso en México con el diseño de circuitos integrados, aprovechando, como ya bien se dijo, la experiencia de más de 40 años que se tiene en México en diferentes centros de investigación y universidades. La que sigue, por favor. ¿Por qué un centro de diseño? Primero, por la ubicuidad de los dispositivos y sistemas basados en semiconductores, de los cuales cada vez dependemos más. Lo que estamos viviendo en este momento es resultado de la tecnología de semiconductores, todas las componentes, todos sus celulares que tienen allí. Además, porque ya tenemos más de 4 décadas de inversión en investigación, desarrollo tecnológico y formación de personal a nivel de maestría y doctorado, principalmente en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el INAOE, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAF, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, pero también en varios otros centros públicos e instituciones de educación superior, porque se ha tenido y se tiene vinculación con el sector industrial a través de convenios específicos entre centros públicos y la industria.
porque ya se tiene experiencia haciendo diseño de chips para instrumentos científicos con especificaciones de muy alto nivel. Ejemplo de ello son los instrumentos para los observatorios astronómicos o la instrumentación para detectar partículas de alta energía en el CERN en Suiza, lo cual prueba la competitividad global del diseño mexicano. Porque en México la industria local importa más de 20,000 millones de dólares al año en chips para la industria automotriz, para la industria de dispositivos médicos, de electrodomésticos, de productos de informática y computación, y porque queremos empezar la sustitución de importaciones de alto valor intelectual y comercial. Porque se tiene capacidad, además, en INAOE y SIDESI, no solo en diseño, sino también para fabricar prototipos de diversos tipos de sensores y chips con aplicación en satélites, telecomunicaciones, equipos médicos, lo cual se puede articular a plazo medio con la instalación de una fábrica de semiconductores que lleve la manufactura de nivel prototipo a escala industrial en nuestro país. Lo que está aquí es un ejemplo de ello. Este es un circuito integrado que ha sido fabricado en INAOE en Puebla, ha sido encapsulado y alambrado para pruebas, pero esto se hace a nivel de prototipo. La que sigue, por favor. ¿En qué segmento del mercado podemos diseñar? A grosso modo, el mercado de semiconductores se divide en dos sectores: el de la tecnología tradicional, legacy en inglés, con aplicación en la industria automotriz, electrodomésticos, equipos médicos y otros, lo que está mostrado a la izquierda, los cuales se realizan con tecnologías de fabricación de nodos tecnológicos de 65 nanómetros y mayores hacia atrás. Cuando hablamos de nanómetros es importante hacer una referencia. En una micra caben 1000 nanómetros y para que tengan idea, el grosor promedio de un cabello humano es de 100 micras. Eso significa que podemos tener 1000, si tenemos por ejemplo un transistor, que es la unidad de procesamiento digital y analógica más pequeña en una tecnología de semiconductores, eso significa que podríamos meter 10,000 transistores de 10 nanómetros cada uno, alineado en el diámetro del cabello humano. Controlar esas dimensiones a esa escala casi atómica es realmente un gran reto, y por eso la complejidad de las fábricas de dispositivos semiconductores. El sector de tecnología de alto rendimiento mostrado a la derecha, que incluye microprocesadores de alto desempeño, memorias de alta densidad y velocidad, sensores de imágenes de alta resolución y otros específicos. En ese sector, los productos se realizan con tecnologías avanzadas de 28 nanómetros y menores hasta las actuales de 7 nanómetros. Es necesario mencionar que las tecnologías de fabricación tradicionales son menos caras que las tecnologías de fabricación de alto rendimiento, y por ello es comercialmente relevante la capacidad de diseñar sistemas de relativo alto rendimiento con tecnologías tradicionales. En pocas palabras, sacarle jugo al conocimiento y la tecnología, que eso es algo que en México, en este campo particular, se hace muy bien. En México, las y los diseñadores han mostrado capacidad para diseñar en todo el rango de tecnologías disponibles, y por ello el centro de diseño se enfocará en una primera instancia en proporcionar soluciones para el mercado local del sector tradicional, pero también para el global. Y cuando se tenga el centro de fabricación en México, entonces hará diseños que se realizarán en México enfocados a satisfacer las necesidades del mercado local, con la intención de cubrir a nivel nacional los 3 eslabones hacia el año 2030. El centro de diseño, además de su capacidad para diseñar, está desarrollando un programa de capacitación acelerada de diseñadores, con lo cual se busca no solo consolidar el centro, sino proporcionar servicios de capacitación a otros centros de diseño, tanto del sector público como del privado. Y aquí quiero mencionar que ya tenemos noticia y tenemos petición de varios estados de la República para iniciar este programa de capacitación acelerada.
Quiero hacer mención especial al apoyo que estamos recibiendo y recibiremos en esta primera etapa de los gobiernos del Estado de Puebla y Jalisco para la instalación de las unidades en Puebla y Guadalajara de este centro de diseño, al interés manifestado por otros estados para hacer lo mismo y, por supuesto, al decidido apoyo del Gobierno Federal de México. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la estrategia? Para el desarrollo del plan de semiconductores en México hemos establecido como estrategia, primero, la elaboración de una política pública que dé sustento al programa para el desarrollo de la industria de semiconductores alineado con el Plan México. Esto incluye, como ya se mencionó, en la misión, en una primera instancia para el año 2025, la creación del Centro de Diseño de Semiconductores Público, con apoyo del Gobierno Federal y de instituciones académicas como el INAOE, Sinvestaf, UNAM, IPN, centros públicos y otras instituciones de educación superior. Consideramos que el centro de diseño estará consolidado en el año 2027. Toma tiempo porque estamos hablando de una tecnología de competitividad global. En una segunda instancia, hacia mediados del año 2026, la definición del modelo de fabricación de semiconductores más apropiado, es decir, considerar una empresa pública, privada o mixta. En este caso se está considerando una iniciativa del sector privado para montar una fábrica en México, la cual podría iniciar operaciones en el año 2026 y consolidarse hacia el año 2029. Y finalmente, cuando alcancemos la consolidación en los eslabones de diseño y fabricación, completar el tercer eslabón de ensamble, pruebas y empaquetamiento, con lo cual habremos establecido los 3 eslabones de la cadena de proveeduría de semiconductores hacia el año 2030. La que sigue, por favor. No, anterior. Muy bien, bueno, déjenme terminar entonces con un comentario. La sociedad humana tiene un comportamiento cíclico marcado por acontecimientos dramáticos, algunos, como las guerras o pandemias, o revolucionarios, otros, como los de la industria o los grandes descubrimientos. Este comportamiento cíclico viene acompañado por crisis o cambios económicos, sociales y políticos. En estos tiempos estamos pasando por otro de esos ciclos marcados por las disputas comerciales y políticas. Un ejemplo de ello es la guerra de los semiconductores. Los semiconductores se han vuelto un elemento ubicuo que está definiendo la forma en que la gente se comunica, en la que se realizan transacciones comerciales, la forma en la que se administran los servicios, y será un elemento importante para hacer uso eficiente de la energía, de la producción de alimentos y de la conservación de nuestro planeta. Por ello, es ahora o nunca. Muchas gracias por su atención. Y estar viendo la fabricación de todos estos semiconductores o microchips, amigos, amigas, es lo que les vine mostrando en el video mientras oíamos la explicación que ocurrió hoy en la conferencia de prensa. Inclusive hay plantas de fabricación ya en nuestro país. Se dice y se decía el 8 de octubre de 2024 que México tendría la planta de superchips más grande, ¿no? Que John Liu, presidente de Foxconn, reveló que la planta será construida en Guadalajara y que tendrá una capacidad de producción muy grande. Semiconductores ya hechos en México por mexicanos. El 29 de agosto de 2024 se informaba que en 2025 México contará con su primera planta de origen nacional para la fabricación de chips. A eso se apunta. Planta de chips de QSM Semiconductores. Iniciará en mayo. La firma establecerá esta planta Legacy, donde fabricará semiconductores también en el estado. De la empresa inauguró el CEI. 5 estados cuentan con el potencial para abrir plantas. Esto se informaba el 14 de marzo.
del 2024, el país carece de esta red fuerte de empresas de alta tecnología como la que existe en Asia. Al menos 5 entidades cuentan con las condiciones adecuadas para establecer una red de empresas de alta tecnología que participen en los 3 de los 4 procesos que necesitan para fabricar un semiconductor o microchip, advirtió Alfredo Pacheco, director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información. Jalisco, Baja California, Sonora, Aguascalientes y Querétaro son estados que tienen este gran potencial para que las empresas fabricantes de semiconductores instalen sus operaciones, sobre todo porque hay la infraestructura, una fuerza laboral rentable y ventajas logísticas que no se tienen con los países de Asia. El ejecutivo explicó que actualmente en México ya operan fabricantes de semiconductores como Intel, Infineon, Skyworks y QSM Semiconductores. Al tiempo hay empresas como Qualcomm que ya anunció una inversión para los próximos años. Para así formar el procesador completo. Luego se realizan las pruebas de clase. Aquí se evalúan la disipación de calor y frecuencia máxima. Los procesadores con las mismas características se agrupan y se realizan las pruebas finales para finalmente tener el empaquetado al por menor.